Listo. Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les traigo la solución del reto y un poquito más de las herramientas que hemos visto. En resumen, les muestro algunas nuevas. Espero toda esta información pues les ayude en su tema de investigación, en su trabajo de investigación y pues puedan replicar esto mismo que estoy haciendo acá. Uno pues con los mismos datos y dos con los datos que hayan elegido para su investigación. Listo. Entonces vamos a mirar un poquito acá de cómo, de dónde está la información. Entonces recuerden que para traer los datos al, al ArcGIS ubican rápidamente añadir datos y en añadir datos dan, pues ubican la carpeta que yo les pasé, en este caso SnowGIS, Shape, ahí está. Yo les entregué varias cosas, ¿no? Les entregué dos capas que son capas de vectores, que una se llama muertes por cólera y la otra se llama fuentes de agua. Les entregué varias imágenes que terminan en .tif, tres específicamente. Esas tres imágenes son de OpenStreetMap, una en escala de grises, una en color y la última es una que hizo el doctor Snow, ¿no? Listo, entonces para agregar toda esta información simplemente seleccionen toda la información excepto el readme, que no lo necesitamos acá, igual no lo va a extraer, no lo va a importar y le vamos a agregar. Entonces yo aquí tengo ya la información agregada, entonces tengo las fuentes de agua, ya les he dado algunas simbologías, tengo los puntos de cólera, las muertes por cólera, tengo acá el mapa de, eh, de OpenStreetMap en escala de grises, tengo ese mismo mapa eh, con el que trabajó específicamente el doctor Snow, y tengo el de OpenStreetMap en colores, ¿no? Entonces yo les quería mostrar un poquito o contextualizarlo sobre los datos. Entonces recuerden que con lo que partió el doctor Snow fue de esto, donde pues él tenía las calles pintadas, tenía en ese momento pues Londres estaba sufriendo un brote de cólera y una de las funciones del doctor Snow era saber por qué estaba sucediendo esto. Entonces él decidió poner todos los puntos sobre un mapa y posicionarlos y hacer una suerte de análisis. Él veía que cuando él posicionaba las fuentes de agua, que son estas que están en azul, eh, y posicionaba también las muertes por cólera, pues estaban de alguna forma correlacionadas espacialmente, ¿no? Se estaban agrupando, había una clusterización, por lo menos en esta zona. Y entonces, pues él procedió a hacer uno de los primeros análisis espaciales que hubo, que es como el más famoso en epidemiología. Y ese fue el primer análisis que hizo él, ¿no? Ver en dónde se estaba clusterizando y qué podía estar causando estas muertes. Al final, pues él concluyó que las fuentes de agua eran las que estaban contaminadas y las personas que estaban en estas zonas, pues estaban consumiendo el agua de las fuentes y por eso, pues enfermaban y al final fallecían. Entonces la idea de él era como, pues identificar cuáles fuentes específicamente eran las que más problemas tenían. Entonces ese era el trabajo que teníamos nosotros. ¿Listo? Vamos entonces a generar los polígonos de Thyssen. Voy a quitar un segundo esta imagen de acá y voy a poner una que me gusta más, que es la de OpenStreetMaps, pero en tonos de grises, como para que no nos distraiga tanto. Recuerden que pues tenemos las fuentes en color azul y las muertes en color naranja con rojo. Entonces yo lo único que hice para que salieran estas etiquetas que están acá arriba fue irme a las fuentes de agua, clic derecho, propiedades, cambié obviamente acá la simbología, escogí la que me gustaba con el tamaño que yo quisiera, en este caso 11, y en etiquetas, cambié las etiquetas o las activé. Le dije aquí en la parte, esto generalmente aparece como desactivado, así sin el chatbox, yo lo que hice fue activarlo. Esto lo dejo quieto. En el nombre de etiqueta
escogí o seleccioné el nombre y le puse un Arial 8, me fui a símbolos y para que se vea así como con esa sombra blanca por detrás, lo único que hice fue irme a símbolo en la ventana anterior, acá, símbolo, y él me abre pues la simbología de los textos. Yo quiero editar símbolos nuevamente y lo único que voy a hacer es agregarle algo que se llama halo. En la parte de arriba aparecen unas pestañas, selecciono la de máscara, por defecto está acá en ninguno, yo lo que hice fue cambiarlo en halo, esto lo dejé por defecto en 2 y le voy a aceptar, 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 aceptar y aceptar, y ahí están las etiquetas. Entonces hasta el momento no hemos hecho nada. Vamos a empezar a aplicar entonces los polígonos de Thyssen. Es fácil. Entonces, en la parte superior hay varios iconos, ¿no? El icono que nos sirve en este caso es el de buscar, que es como el mundito como con un formulario como el de Google. Ese es el icono. Si le doy clic ahí, él me activa este buscador. Este es un buscador interno. Yo puedo hacer búsquedas en local, puedo hacer búsquedas si estoy trabajando en una red corporativa para una empresa, o si estoy trabajando en Archis Online también lo puedo hacer. En este caso pues yo estoy en local. Lo único que hago es darle ahí en local y aquí el formulario aparece vacío. Lo primero que voy a hacer es ver Thyssen. Doy clic o enter. Me aparece la opción de crear polígonos de Thyssen. Me sale este formulario. A este formulario hay que prestarle bastante atención. A todos los formularios, a todas las herramientas, pues aquí está como la ayuda. Y en el formulario me están diciendo también qué es lo que necesita cada campo, ¿no? Entonces hay unos que son opcionales, hay unos que son obligatorios. Obviamente los que no tienen entre paréntesis opcional, pues son obligatorios. Y pues los que tengan opcional, pues a veces uno los utiliza pues como para mejorar los resultados. Entonces en entidades de entrada voy a poner las entidades de entrada, van a ser efectivamente, van a ser las fuentes de agua. Entonces vamos a poner las fuentes de agua. Yo voy a decirle la clase de entidad de salida, entonces voy a guardar esto. Voy a compartirles acá, dime un segundo. Voy a hacer acá una cosa para que les salga lo que voy a hacer, que no les está saliendo. Y esa. Ahí está. Entonces les va a salir esa ventanita de ahí. Está súper bien. Esa ventana de ahí les está diciendo en dónde lo quieren guardar. Entonces recuerden, yo lo único que hice fue la clase de entidad de salida. Quiero guardarlo acá. Entonces yo lo voy a poner como polígonos de Thyssen versión 1. Le voy a, ustedes pues aquí lo digitan. Voy a darle guardar. Él me dice que ya existe, que si quiero sustituirle, le digo que sí. Esto que sale acá es la advertencia de que lo voy a sobreescribir. No pasa nada, no importa. En los campos de salida, si le doy only fit, pues lo único que me va a retornar es un ID de las geometrías, entonces no me sirve. Entonces lo que sí voy a hacer acá es que me traiga todos los atributos, no solamente los ID, sino que me traiga todo. Eso sería todo para generar los polígonos de Thyssen. Le doy en aceptar. Y ahí están. Ahí están mis polígonos de Thyssen. Si les doy una transparencia, estoy cargando ahí para darle la transparencia. Entonces ahí está. Para darle la transparencia simplemente, entonces me voy acá a simbología.
En simbología voy a visualización y en visualización le doy 50%. Voy a aceptar y aquí ya me lo muestra bien. Listo. Esos son mis polígonos de Thyssen. Voy a ponerle un poquito aquí un color negro para que se vean los bordes bien. Ahí está. Si quiero puedo ponerle de pronto más ancho los bordes. Ahí está. Está mucho mejor. Listo. Ahora, ¿qué pasó? Pues él generó mis polígonos de Thyssen. Recuerden que los polígonos de Thyssen, pues lo único que está es asignándole espacio o ubicaciones geográficas a un punto, ¿no? Hay tantos polígonos de Thyssen como elementos de punto. Son esos puntos o esas áreas se van asignando cuando la distancia euclidiana es menor de un punto a otro, ¿no? Entonces, si yo tomo como referencia el punto 1 y el punto 5 y tomo quizás estos puntos de acá, pues es más cercano ir a la fuente 5 que ir a la fuente 1. Entonces, también son decisiones de las personas que están acá adentro, ¿no? Si yo estoy parado aquí en toda la línea, pues me es indiferente irme a la fuente 1 o la fuente 2. Entonces, aquí hay como se asignan las áreas respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son las áreas geográficamente que se ubican más cerca a una fuente que a otra? Listo. Ahí vamos bien. Todo se está grabando bien. ¿Qué pasó? Pues que aquí arriba hay unos puntos que no se les asignaron ningún tipo de geometría, no se les asignó polígono de Thyssen, ¿ven? Estos puntos que están acá arriba, pues esos puntos que están acá arriba no tienen, o sea, se quedaron como huérfanos, no se les asignó ningún polígono. Y eso es un problema porque son muertes que ocurrieron por cólera, que son importantes porque la idea es ver qué pasó con la enfermedad y en dónde se están agrupando los datos. Y estos puntos que están acá huérfanos, pues sería un error dejarlos por allá solos. ¿Listo? Entonces la idea del reto era que además de hacer los polígonos de Thyssen, pues ustedes fueran capaces también de asignárselos a toda la zona de estudio, donde se cubrieran todos los puntos de muerte. Entonces, pues vamos a hacerlo. Es muy sencillo. Entonces vamos a apagar un segundo esto. Y vamos a correr otra vez la herramienta de polígonos de Thyssen. Entonces lo mismo, crear polígonos de Thyssen. Ahí está. Listo. Entidades de entrada. Entonces las entidades de entrada nuevamente van a ser las fuentes de agua, porque yo voy a hacer mis polígonos de Thyssen respecto a las fuentes de agua, que son como mis focos de infección. Clases de entidad de salida. Entonces el anterior lo guardé como polígonos de Thyssen versión 1. Esto lo voy a guardar como polígonos de Thyssen versión 2. Entonces, pues le damos acá, vamos aquí a guardarlos. Lo guardamos. ¿Está? Entonces lo vamos a guardar ahí como polígonos de Thyssen versión 2. Ahí está. Le damos guardar. Dice que ya existe. Eso ustedes le dicen que, pues en mi caso me dice que ya existe, pero pues a ustedes no les debe aparecer nada. Entonces le digo que si lo quiero sobreescribir, simplemente lo que está mostrándome ahí es, lo que me está mostrando ahí es efectivamente un signo de alerta, en donde pues es ese que aparece ahí como un signo de admiración en amarillo, que únicamente lo que me dice es que pues tenga cuidado que voy a sobreescribir información, ¿no? Otra cosa que hice antes de empezar todo esto fue crearme una carpeta de resultados. En la carpeta que yo les entregué me creé algo que dice results, en donde estoy guardando todo, ¿no? Entonces, para tener como un orden de todo. Simplemente voy a guardarlo como polígonos de Thyssen versión 2. Esto lo voy a sobreescribir, me dice pues, que si lo quiero sobreescribir o no. Y acá pues me voy a traer todas las geometrías. Ahí estaría bien. Si le doy aquí a ejecutar, va a pasar lo mismo, me va a traer los mismos polígonos de allá,
que solo están cubriendo una parte de la zona de estudio, no me están cubriendo todo lo que necesito. Entonces aquí en la parte inferior hay unos botones. En la parte inferior hay varios botones. Y yo quiero que me muestre algo que dice entornos. En los entornos, simplemente los entornos, yo les muestro acá. En los entornos, solucionar acá un segundo. Listo, entonces apenas ustedes le den a entornos, les va a mostrar los valores de los entornos, ¿no? Entonces, si yo cierro acá, nuevamente lo doy en entornos me abre mis entornos. Listo, entonces estábamos diciendo que íbamos a crear nuevamente los polígonos de Thyssen para que cubrieran toda la zona de estudio. Vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, en Thyssen, crear polígonos de Thyssen. Vamos a llenar primero el formulario. Entonces, vamos a hacerlo sobre las redes de agua. Vamos a ponerlo aquí como... Vamos a guardarlo ahí. Vamos a guardarlo como... vamos a guardarlo como polígonos de Thyssen versión 2. Ahí está, guardar. Me dice que ya existe, pero pues para mí es indiferente. Vuelvo y lo muestro. Volvemos a cambiar acá que me traiga todos los atributos. Esto acá voy a ponerlo. Y para que yo pueda generar los entornos, para que me lo generen en toda la zona de estudio, pues aquí en entornos doy clic y me aparece una nueva ventana, ¿no? Entonces esa nueva ventana está ahí. Entonces voy a seleccionar lo que dice extensión del procesamiento. En extensión de procesamiento, pues me está diciendo, oiga, ¿cuál es la zona que usted quiere, en la que quiero trabajar? Yo le voy a decir que quiero trabajar en igual que la capa OSM Map, que es la imagen TIFF que está ahí por fuera. Yo podría seleccionar otra zona, otra imagen, pero es porque esa me tiene toda el área de estudio. O sea, lo que me va a coger es las esquinas superiores e inferiores de esa imagen. Entonces, si le doy ahí a aceptar, ahí estaría. Y aquí está bien, versión 2. Y le doy a aceptar. Ahí lo debe empezar a hacer. Entonces, cuando lo ejecute, va a traer los nuevos polígonos de Thyssen que cubren efectivamente toda la zona de estudio. Listo, ahí estaría. Listo, si yo me alejo un poquito y apago esto, que son los polígonos de Thyssen, ahí está. Está súper bien, que ocupa toda el área de estudio. Ahora, lo que yo sí quiero es saber, vamos a darle un poquito de colores a esto. Entonces vamos a propiedades, recuerden que propiedades, en propiedades voy a simbología, en simbología categorías. En categorías pues puedo seleccionarlo por el nombre, quito este checkbox de acá, añado todos los datos o los agrego. Vamos a darle unos colores pasteles, en la visualización le vamos a dar un 50%, le vamos a aceptar y ahí está perfecto, todo lo que teníamos que hacer. Ahí está. Listo. Ahora lo que queremos saber es en qué polígono está cayendo cada una de las muertes, ¿no? Entonces si uno viene acá y revisa las tablas de atributos, pues se da cuenta que está un ID, que es el Feature ID, que sale por defecto, el Shape, que nos dice qué tipo de geometría es, un ID, que está todos en 0, y hay un conteo. Ese conteo hace referencia a cuántas muertes ocurrieron en una determinada coordenada. Para este punto, que es el 71, aparecen 15 muertes. Entonces quiere decir que en esa coordenada específica 15 personas fallecieron. Hay unos que están más abajo en la tabla, como el 84, en donde pues un punto significa una muerte solamente. Entonces hay que tener aquí cuidado porque pues estos conteos yo los debería estar no contarlos por geometría, sino contarlos a partir de este nuevo atributo que está acá. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero es que vamos a llevar los atributos de los polígonos que acabamos de crear, los vamos a llevar a los puntos. Entonces nos vamos a llevar esa información. ¿Cómo la llevamos? Entonces aquí en el search vamos a buscar una herramienta que se llama unión espacial. Le doy enter, me aparece la unión espacial de primeras. Ahí está la herramienta. En la herramienta me dice las entidades de destino. Yo quiero que me lleve todos los valores, me los lleve a las muertes por cólera. Las entidades de unión, voy a decirle que las entidades de unión simplemente van a ser los polígonos de Thyssen versión 2, que son los que cubren toda la zona de estudio. Aquí en la clase de salida, pues simplemente yo voy a ubicar en mi carpetica, en mi carpeta voy a ubicar cómo se van a llamar. Yo los llamé resultados por muerte, resultados, muertes por fuente, perdón, y le doy guardar. Me dice pues que ya existen, pero pues yo continúo. Listo. La operación de unión es 1 a 1, entonces ahí lo dejo quieto, todo esto se queda quieto, estaría el resto bien. Y simplemente ahora sí, pues se va a guardar los atributos de la unión en muertes por fuente. Voy a aceptar. Y vamos a ver qué pasó acá. A ver si lo hizo bien. Listo. Aquí hay un problema. Es que si se dieron cuenta, yo tenía seleccionado solo el primer polígono, que es este de acá. Entonces, él solo hizo la unión respecto a ese polígono. Entonces, tengo que quitar todas las selecciones cuando estoy operando, porque si no, él lo va a hacer solo para las selecciones. Yo no quiero que haga eso solo para las selecciones, sino que lo haga para todos. Entonces, elimino ese resultado que estaba ahí. Voy nuevamente acá a unión espacial. En unión espacial voy a los que me los quiero llevar, entidades de destino, que son las muertes por cólera, entidades de unión. Entonces, quiero que sea los polígonos de Thyssen versión 2. Vuelvo y lo guardo donde pues ya había dicho que los iba a guardar. Que van a ser muertes por fuente. Ahí está. Muertes por fuente. Ahí simplemente cambio muertes por fuente. La opción va a ser de 1 a 1. Y el resto se queda igual. Ya no tengo selecciones, entonces no tengo las selecciones por debajo. Entonces pues lo voy a hacer para toda la zona de estudio. Le doy a aceptar y ahí lo voy a hacer. Listo. Lo que hizo fue traerme una nueva capa que se llama muertes por fuente. Si yo reviso esas muertes por fuente, abro la tabla de atributos, pues ahora sí me dice qué fuente es y qué conteo tiene, ¿no? También anexo a eso me trajo otros atributos ahí raros que no me funcionan para nada, no me sirven, no me traen información adicional, entonces simplemente lo que voy a hacer es quitarlos, eliminarlos. Entonces, ¿cómo los elimino? Simplemente me paro en el título, clic derecho, eliminar campo, me dice que sí, sí quiero borrarlo, que sí, sí quiero eliminarlo, le digo que sí, y lo mismo para los otros que no me sirven. Eliminar campo, el ID también se va, solo vamos a dejar el count, que es el conteo, recuerden que es el conteo de las muertes por punto, y vamos a dejar el nombre. Esto es de input FID y este ID también se va. Listo. Dejando solo lo que me funciona, solo lo que yo necesito, que son los conteos y el nombre de fuente. El nombre de la fuente, ahí deben estar todas las fuentes. Donde encuentro puntos, ¿no? Listo. Esto de acá es muy similar a lo que nosotros hacíamos o lo que se hace normalmente en Excel, que es como frecuencias, ¿no? Digamos, si yo quisiera saber la fuente 1, cuántas muertes agrupa, pues diría todo lo que sea fuente 1, hágame el favor y súmeme todos los conteos. Entonces 3, más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7, y así sucesivamente hacia abajo. Entonces, eso también lo podemos hacer aquí en ArcGIS. Hay una herramienta que se llama resumir.
resumen de estadísticas. Aquí está, resumen de estadísticas. Y en resumen de estadísticas, pues seleccionan resumen de estadísticas. En resumen de estadísticas seleccionan muertes por fuente, que es la tabla de entrada o el shape de entrada. Vamos a guardarlo en mi tabla de resultados, en mi lugar donde estoy guardando mis resultados. Sería, pues, mi lugar donde están los resultados sería ese que está ahí. Voy a guardarlo como estadísticas por muerte, estadística muertes. Doy guardar, que es una nueva tabla que se va a crear. La estadística que yo quiero va en referencia al conteo. Aquí me sale esta X porque hace falta algo, y es que al count tengo que aplicarle algún tipo de estadística. Entonces voy a tipo de estadística y lo que quiero es que me va sumando ese count, ¿no? Entonces esa sería como la primera parte, pero también quiero que esas sumas las haga en referencia a otro atributo. El atributo es nombre. Entonces ya iría por nombre, que sería fuente 1, y me contaría me iría sumando todos los conteos. Entonces luego iría fuente 2 y haría exactamente lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces estaría guardado todo en estadísticas muertes y ya puedo dar a aceptar. Entonces él está internamente procesando y me va a entregar una tabla, ya no una geometría, sino una tabla. En la parte inferior les va a aparecer algo resaltado como en azulito que dice que son muertes, estadísticas muertes. Si yo abro esa tabla, si abro la tabla de atributos, pues ahora sí tengo todas las fuentes, tengo cuántas, el número de frecuencia pues es cuántos puntos hay, cuántas geometrías de tipo punto, y el conteo si es la sumatoria, bueno, y la suma del conteo pues es la sumatoria del conteo exactamente de cuántas muertes hay. Entonces para la fuente 1 pues hay 340 muertes y 171 objetos, es decir, 171 puntos. Esto de acá pues es una tabla, no es espacial. Entonces vamos a repasar un poquito de cómo llevar esta información que no es espacial, que es una tabla, a algo que sí es espacial. Vamos a llevárnoslos a los polígonos de Thyssen de arriba. Fíjense acá que está fuente 1, 2, 3, 5, 6 y 8. No está ni la fuente 4 ni la fuente 7. ¿Y qué pasa en esas zonas? Pues efectivamente en la fuente 7 no hay puntos de muertes y en la fuente 4 tampoco hay puntos de muerte. Si nos acercamos de pronto un poquito acá, que hay como un punto que es difuso, ahí está. Entonces no está asignado a la fuente número 4, entonces por eso no aparecen en esta tabla. Vamos a llevarnos esto entonces a la parte espacial. Esto sí, como les digo, sigue siendo una tabla, entonces voy a llevármelo a polígonos de Thyssen, la versión 2. Vamos a hacer uniones y relaciones, vamos a hacer una unión. En unión, pues lo que me está diciendo es que elija primero el campo, va a ser el nombre de la fuente, las estadísticas por muerte, es la tabla, y aquí me identificó que estos dos, nombre y nombre, pues son exactamente iguales, entonces podría hacer la unión. Entonces procedo a validar, valido, y él me dice, bueno, que falta una indexación, unos valores de indexación, yo le digo que pues que los cree, y ahora me está entregando un nuevo como error, bueno, un nuevo anuncio, en donde me está diciendo, oiga, de todo lo que usted intentó unir, hay algo aquí que con lo que tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces, la cantidad de registros que concuerdan son 6 de 8. Entonces, esos 6 de 8 se debe a que, pues, 2, la fuente 4 y la fuente 7, pues no tienen registros. Entonces, por eso solo encuentra hacer el match con el resto de las fuentes y no con la 4 y la 7. Entonces, yo lo voy a ir a avisar y voy a aceptar. Entonces, ya ahí quedaría. La unión. No pasa nada gráficamente, pero si nos vamos aquí a la tabla de atributos, ahora sí en la tabla de atributos aparecen cosas. Entonces, antes la tabla de atributos iba hasta nombre, pero ahora yo tengo más campos, ¿no? Aquí como si yo pues le doy doble clic, por ejemplo, en nombre, me los ordena. Estos de acá que dicen nulo es porque no encontró puntos, es decir, uno es la fuente
fuente 4 y la otra es la fuente 6, que es la que está abajo. Entonces, digo, la fuente 7 y la fuente 4 no encontró los valores, entonces, pues por eso son nulos, ¿no? Por eso no tienen conteo. Listo, entonces ya me traje los valores, esa tabla que estaba ya me la traje a la parte espacial. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues ya empezaba a mostrar un poco mejor este mapa, ¿no? Por ejemplo, estas zonas que no tienen ninguna afectación, pues las podría dejar sin color, la 4 y la 7. Y el resto sí podrían tener unos colores respecto al número de afectados, al número de personas que fallecieron en esa zona. Entonces nos vamos a cambiarle la simbología en propiedades. En propiedades, nuevamente en simbología. En simbología me voy a aquí me voy a los valores, el campo con valores, me voy a ir a las sumas por conteo, aquí seleccionamos, vamos a agregar todo. Este que está aquí como nulo, pues como les dije, lo voy a mostrar sin color, entonces pues simplemente lo saco, lo elimino. Esta paleta de colores a mí no me gusta mucho porque no me está diciendo nada de la gravedad, de la severidad de lo que estamos analizando. Entonces voy a seleccionar una que vaya de tonos claros a oscuros. Podría ser esta de acá, que pues, es en tonos de azules. Vamos a ver cómo funciona. Y vamos a aceptar. Listo. Entonces, vamos a cambiar un segundo otra vez esta paleta de colores para que sea un poquito más claro. Pues la tonalidad de oscuro se entiende, pero vamos a hacerlo con de azules a rojos. Ahí está, donde los valores azules corresponden a 5 y la trama pues es estos colores que están acá y los valores más altos pues terminan en rojo. Y ahí se ve mucho mejor lo que queremos ver. Entonces por colores, obviamente pues en azul está pues la zona menos afectada, de ahí para adelante zonas que están medianamente afectadas y zonas que están muy afectadas, que son la fuente 2 y la fuente 1. ¿Yo qué más puedo mostrar en este mapa? ¿No? Puedo mostrar cuántos afectados o cuántas muertes hay. Entonces vamos a poner una etiqueta en el polígono que nos diga pues cuántas muertes hay por esa zona. Entonces aquí en propiedades. En propiedades vamos a ir a etiquetas. En etiquetas voy a esperar ahí que cargue. Vamos a cambiar las etiquetas y le vamos a poner el número de afectados, el número de muertes. Entonces activo la etiqueta, voy a irme por la suma, el conteo. Puedo dejarlo así, no importa, y podría aplicarlo y seguir trabajando, pero para que se vea un poquito mejor le vamos a poner un halo. Entonces me voy a símbolo, y en símbolo se va a mover un poquito sacando la otra ventana. Ahí está, la otra ventana. Y en esa ventana pues vamos a ir nuevamente a símbolo, editar símbolo, me va a salir otra ventana nueva. En esa ventana nueva pues lo único que voy a hacer es ponerle voy a ponerle un halo por detrás al texto para que se vea mucho mejor. Entonces voy a máscara y en máscara le doy halo, lo dejo aquí por defecto en 2, le doy a aceptar, me cambia pues a la que tenía anteriormente que era selector de símbolo, le doy a aceptar y aquí nuevamente aceptar y ahí estaría. Entonces están todas las muertes, el número de las muertes por cada uno de los polígonos que se asignaron, ¿no? Entonces vamos de pronto a ponerles un poquito más grandes los valores de las muertes para que se vea mucho mejor. Pues nuevamente propiedades y aquí vamos a ponerle pues una negrilla y vamos a ponerlo en 10 para que quede mejor y le voy a aceptar y ahí está, ¿no? Entonces en esta zona murieron 5 personas, 65 personas, 340 personas, 40, 27 y 12. Esta sería. Los puntos de acá, pues las fuentes de este lado, pues no tienen valor porque no hubo ninguna muerte ahí en esa zona. Entonces por eso quedan en blanco. Porque yo las quité ahí. Esa sería
como todo el análisis. Hay varias, vimos casi que 3 herramientas nuevas en donde usamos los polígonos de Thyssen, los generamos. Luego de eso hicimos unas uniones espaciales, nos llevamos los valores de los polígonos, nos los llevamos a los puntos para saber en qué fuente estaban cayendo, en qué nombre de la fuente. Luego lo que hicimos fue unas frecuencias. Esas frecuencias, el objetivo era ir sumando el número de muertos. Eso nos entregó una tabla, que es la tabla de estadísticas. Aquí está, estadísticas por muerte, que es esta, donde estaba haciendo las sumatorias. Y eso nos lo llevamos a la geometría, ¿no? Entonces hicimos aquí uniones y relaciones y hicimos la unión. Recuerden que esas uniones son temporales, ¿no? Entonces, al ser temporales, pues si ustedes no guardan esa unión en otro shape, pues se va a perder la unión. O sea, si yo cierro esto y sin guardar la unión de tablas, pues la unión se va a perder. Son uniones temporales. Entonces, si yo me lo quiero llevar a un nuevo shape, después le daría aquí clic derecho, datos, exportar datos, y me lo llevaría a mi espacio de trabajo, en el que venía trabajando, pues en donde están todos mis resultados. Están todos mis resultados que están ahí. Entonces, esto que dice antenas no, si no están, para mí están en descargas. Yo lo único que voy a hacer es buscar en dónde está ubicada esa información. Esperar que cargue. Entonces aquí está. Y yo lo tengo por acá en algo que se llama Snow.js, en resultados. Y en resultados, pues puedo poner aquí finalmente, pues como lo voy a guardar, entonces puedo poner polígonos de Thyssen final, que es mi capa final, la que ya tiene todo, absolutamente todo. Y lo guardo. Me dice que si quiero traerlo al espacio de trabajo, le digo que sí. Ya está. Ahí está. Es la misma capa que el polígonos de Thyssen versión 2, pero pues ya las uniones y las relaciones no son temporales. El resto es lo mismo que dijimos. Y listo, eso sería todo. Entonces, intenten replicarlo. Den sus preguntas si tienen preguntas. Escríbanme a mi correo. Espero les haya funcionado. Si tienen algún problema replicándolo, pues espero también cuando nos veamos que podamos resolver estas dudas. ¿Listo? Y gracias.